El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel de presentación, pues lo hemos titulado El cuerpo humano y su relación energética con todo lo que le rodea. Bueno, un título muy sugestivo. Y bueno, para hablar de muchísimas cosas, tenemos aquí a la doctora Alicia Avellán, pues que no iba a decir habitual en nuestra casa, pero sí ya ha venido en otra ocasión y esperamos que siga viniendo a nuestra casa. Ha venido a dar unas conferencias en estos días y la hemos aprovechado, hemos lanzado el lazo y la hemos traído aquí a TAC Televisión y vamos a hablar un poco, como decía, de este cuerpo humano y su relación energética. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, José Luis. Alicia Avellán. El título que le hemos puesto un poco tras una sugerencia por parte tuya, el consenso, efectivamente. Hablamos del cuerpo humano y su relación energética con todo lo que le rodea. Con animales, con plantas. ¿Qué hablamos? ¿Qué iniciamos con este título? Bueno, en principio ya se sabía desde siempre, todas las filosofías antiguas, pero ahora con la física cuántica se ha llegado a corroborar que en realidad todo vibra, todo es energía, de tal manera que es un cúmulo de electrones en última instancia, que son los que constituyen los átomos, las moléculas, las células, los que están vibrando, los electrones alrededor del núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Que en última instancia somos energía consciente, pero energía. Y como tal, estamos a nivel energético interrelacionándonos, queramos o no, con todo lo que nos rodea, puesto que también es energía que vibra. Ya sean otros seres humanos, otras personas, ya sean animales, ya sean plantas. Se ha demostrado que las plantas también tienen interacción con las emociones que sienten los humanos. De hecho, Kleppbaster con el polígrafo lo descubrió. Y se sabe también ahora que el agua cristaliza de diferente forma, ha descubierto Masaru Emoto, un ingeniero japonés fallecido recientemente, que ante diversas emociones de fuera, palabras, sensaciones o energías que se le proyecta al agua, cristaliza de diferente forma, formando unos cristales más perfectos cuando lo que al agua se le envía es armonía, o cristalizando de una forma muy desestructurada cuando se le habla de muerte, rabia, asco o ese tipo de cosas. Hay ya mucho sobre eso documentado y no deja de ser muy curioso, de que todo esté interrelacionado. Hombre, una pregunta que se me ocurre.
Este cuerpo humano en el mundo de hoy lo tiene muy complicado, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Mucho. Mucho, ¿no? Porque, claro, me estás hablando de que todo eso influye, bueno, las emociones, los sentimientos, todo lo que, bueno, emite el cuerpo humano, pero en esta sociedad de hoy, esta sociedad que bueno, uno tiene que dirigirse a la televisión, y mal me pesa decirlo, ya que estamos en este medio, y uno lo que ve en noticias son noticias todas trágicas, noticias de odio, noticias de miedo, todo eso no beneficia a este cuerpo humano, ¿no? No, de hecho no le beneficia en lo absoluto. Lo que pasa es que, bueno, también uno tiene la posibilidad de discernimiento, si la quiere utilizar, es decir, darse cuenta de que por encima de esas, lo que tú dices, noticias que vemos en televisión o que están ocurriendo diariamente, hay otras que sí que son beneficiosas, benéficas, positivas o buenas o de bondad, de generosidad, que no salen tanto en las noticias, pero que exactamente existen. Y, hombre, saber cerrar a tiempo la televisión, y está feo que yo lo diga, es también una buena cosa. ¿Por qué? Porque cuando ya te saturas de cosas que efectivamente te desestructuran o te entristecen, por lo que sea, pues es bueno cortar. Y coger una buena novela o escuchar una buena música que a ti te satisfaga, o darte un paseo por la playa de las Canteras vosotros, yo por el Retiro, porque yo, por desgracia, no tengo una playa tan linda, y ya te recuperas un poco, pero no te quepa duda, eso influye mucho, muchísimo en las energías de las personas. Y a veces uno está triste y no sabe muy bien por qué, y no es suyo ese sentimiento, es del ambiente que lo va captando. Si llega un momento en que tú te vas haciendo un poquito más sensitivo, ¿sabes? Si eres más sensible a tu entorno, empiezas a decir, bueno, ¿y por qué estoy yo hoy un poco así si no me pasa nada? Y es porque a lo mejor estás captando energías del ambiente que no son tuyas, pero que las sientes como si fueran tuyas. Eso pasó, por ejemplo, después del 11S, que hubo mucha tristeza de gente que perduró y perduró y perduró, que no era tan lógico que sintiera después de tanto tiempo, y era porque había bajado mucho la vibración del ser humano con ese tipo de catástrofes tan grandes. Tú hablas de el cuerpo humano está relacionado con unas estructuras físicas, unas energéticas y unas psicoenergéticas. Cuéntame un poco de eso. Pues las físicas, la estructura física es la que, bueno, pues cuando estudias ciencias naturales o biología, o los que hemos estudiado, pues no sé, anatomía o biología o celular o lo que sea, pues es lo que nos enseñan. La célula, que tiene pues un núcleo, un citoplasma, que es un ser vivo en pequeño, porque nace, crece, se reproduce y muere, que se juntan células para formar tejidos, para formar órganos, que eso es igual en los animales que en las personas, y en un nivel más primitivo también en las plantas. Tienen sus células, también tienen su sangre, que es la clorofila, en fin. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que mueve a eso, la parte energética, mueve algo que es físico, mueve un corazón que bombea, mueve unas glándulas que segregan, pero si no hubiera una parte física, que es la de nuestro cuerpo, pues no tendríamos nada más que energía y no podríamos interactuar de la forma en que nosotros actualmente estamos, unos con otros, abrazándonos, ayudándonos, en fin. Esa sería la parte física. La parte energética es la que lo mueve, porque cuando un cuerpo no tiene una parte energética que lo mueve, todos sabemos lo que es. No es un cadáver. Y el cadáver es exactamente igual que un cuerpo físico, pero algo hay distinto que hace que no tenga ese movimiento vital hacia adelante y empiece a disgregarse esas células y a desaparecer. Esa sería la parte energética. La parte energética es fundamentalmente electromagnética.
porque las células tienen un potencial de acción, son eléctricas, de tal manera que si tú las estimulas en la membrana con un punzón, tienen un potencial de acción energético, eléctrico. Sabes por física que toda parte eléctrica tiene una contraparte magnética, el electromagnetismo. Y eso es a lo que nosotros llamamos aura. Es decir, nuestra parte eléctrica que se puede medir, se mide en el corazón, en las células del corazón, en el electrocardiograma, se mide en las células cerebrales, en las neuronas, en el electroencefalograma, o en los músculos, en el electromiograma, pero que ahí se mide porque para el diagnóstico médico esas pruebas son importantes. Pero las otras células también tienen electricidad, aunque no la midamos, también la tienen. Eso hace que todas las células generen una electricidad y a su vez un magnetismo que nos desborda, es decir, que nos rodea. Ese electromagnetismo tiene diversas frecuencias de vibración y por eso tiene colores. Y los antiguos tibetanos lo describían porque lo veían. Ellos entraban en una, de tanto meditar, entraban en una vibración también más sutil, y lo que era sutil del aura ellos lo percibían y describían colores y describían pues de qué estábamos hechos cada uno. Hay tratados sobre aura y no todas las personas tenemos los mismos colores predominantes. Los que son comunicadores tienen, por ejemplo, más el amarillo, los que somos médicos o con la tendencia a sanar o a ayudar, tenemos más bien el verde, verde azulado, y ellos eso lo veían y hay libros en los que está descrito. Y eso forma parte de nuestra esencia. Y con esa energía nos relacionamos con los demás de la misma manera que nos relacionamos con el cuerpo físico. Yo te toco y a nivel de cuerpo físico nos estamos relacionando, pero nuestras auras, que a veces son muy amplias, muy grandes, ahora mismo se están tocando. Y puede a veces sentir uno la sensación de que no está a gusto con una persona sin haberla conocido antes y sin que haya abierto la boca. Y no son prejuicios, es que estás moviéndote en una energía que no es muy afín a la tuya, por lo que sea, y viceversa. Encontrarte a veces con personas con las que nunca has tenido contacto y entrar las auras en conjunto, porque estés tomando un café y porque estés hablando, y sentirte como si le conocieras de mucho más tiempo. Y eso es porque la vibración a nivel de aura es muy parecida y sintonizas. Hombre, si luego ya hablas y las personas cuando hablan notan que tienen muchas cosas en común, es otra cosa. Yo hablo cuando a veces casi que es la primera impresión, es decir, o oye, que a gusto me siento con esta persona. Y es por eso, porque las energías electromagnéticas de las auras vibran en una frecuencia similar. Y eso es muy curioso. ¿Y la estructura psicoenergética? Pues ahí entro a ver que efectivamente hay emociones, hay pensamientos, hay sentimientos y hay intuiciones. Las emociones, pues también las tienen los animales, es decir, a su nivel. Ellos sienten alegría o sienten tristezas o sienten el dolor de una pérdida, de que, pues está demostrado, lo ponen muchas veces vídeos de que un perro y su compañera perrita que ha fallecido en la carretera, él se queda ahí, o sea, ellos tienen también emociones y sentimientos. Pensamientos, no lo sé. Pero ya en un grado mayor de vibración en el que está el ser humano, pues tenemos efectivamente la parte de la intuición, la parte de la creatividad, la parte de las corazonadas, de saber que eso no está bien, aunque nadie te lo diga, o al revés, de que ese es el camino, aunque parezca que de momento esas puertas se te están cerrando. No es cabezonería, es que es como que una parte tuya más sabia,
vamos a decirlo así, es la que, si tú la dejas, se hace cargo del conjunto, que se suele asimilar al cerebro derecho. Nosotros tenemos, lógicamente, dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el lógico, el que tomas las decisiones basándote en una serie de premisas, en una serie de datos que tú tienes y que te hacen pensar que esa es la decisión más adecuada que tienes que tomar en ese momento. Pero luego hay una parte, la del cerebro derecho, que es la analógica, la que ve todo más en conjunto y la que te dice sí, pero si vas por ahí no te has dado cuenta que déjate llevar y prueba, que por ahí va a ir mejor tu creatividad, va a ir mejor probablemente tu abundancia, va a ir mucho mejor el mostrar las cualidades que tú tienes. Entonces, a medida que uno aumenta la vibración, o porque medite, o porque cree, los pintores, los escritores, muchas personas de esas, empiezan a equilibrar los dos hemisferios. Es decir, son lógicos, muy lógicos, pero empiezan a tener ese toque que yo llamo de locura, de esa otra parte intuitiva, que no tiene por qué tenerlo todo bajo control. ¿Quién lo quiere, tener todo bajo control? Muchas veces dicen que las mejores cosas son las que no se planean. Muchas veces no hay que tenerlo. Tú antes hablabas de las preguntas en una entrevista y yo lo entiendo. Es decir, está bien que tú, si vas a hablar con una persona, sepas bueno, pues a lo que se dedica y que la puedes preguntar. Pero si ya todo está prefijado, esa interacción espontánea no va a ser tan fácil, porque ya no dejas la parte creativa tuya y la de la otra persona mostrar. Se la limitas también, que no la pueda mostrar. Claro. Claro. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en este camino que estamos con Alicia Avellán. Estamos hablando de ese cuerpo humano, maravilloso cuerpo humano, que vamos a... Porque además era una palabra que me había puesto Alicia en esos adelantos que me hizo por correo electrónico, y ponía la maravilla del cuerpo humano, y es así. A lo mejor... Pero es que soy un poco cursi, ya te lo he dicho pero también. Yo creo que queda bien, además, denominar... Creo que es una maravilla, el cuerpo humano es una maravilla, sobre todo por lo que hay y lo que hace. Después ya nos meteríamos en otros terrenos, por lo que a lo mejor le quitaríamos lo de maravilla a determinados seres humanos. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí con Alicia Avellán y seguimos hablando de ese cuerpo humano. Una de las cosas, yo creo que te lo hice la otra vez, pero sobre todo para los señores telespectadores que no estuvieran, porque claro, tú eres médico y
Y bueno, me imagino que alguna persona se habrá extrañado de tus conferencias, de todos esos talleres que das, que no tienen nada que ver con la ciencia médica, ¿no? Vamos, por lo menos en la parte... Yo creo que la complementan, pero sí. es otra parte mía distinta, aunque yo intento aunarlas, Claro. no siempre es fácil, pero yo lo intento, que es, bueno, pues la científica, o en mi caso la asistencial, o la gestora. Yo no sé si te lo comenté la Sí, otra porque vez, has estado... probablemente, pero soy geriatra, estuve en la Comunidad de Madrid trabajando en una residencia de ancianos, de 450 ancianos, 18 años, ahí asistencial todo, ver personas en sus últimos momentos de la vida, mucho, verlas, bueno, pues con tristezas o con mucho. Y de esa parte yo me he llevado el darme cuenta de que si tú no utilizas técnicas personales de equilibrio, te llevas a casa mucha angustia y mucha tristeza, aunque no quieras, y muy baja energía, porque se la dejas toda a ellos, porque te la piden y tú, yo sobre todo era joven, se la das. Entonces yo tenía 2 niños pequeños y llegaba a casa, bueno, pues blanca como ese papel, porque yo ya energía tenía poca. Y tuve que empezar yo a pensar que yo me tengo que recargar para poder hacer mi vida personal de alguna manera y estar con mis hijos y con mi marido, lógicamente. Entonces descubrí libros, yo todo lo he hecho sola, porque no tenía tiempo entre el trabajo y los niños y la casa y todo eso, no tenía tiempo. No había tampoco cursos ni nada de eso en aquella época. Encontraba libros, pues mira, de Krishnamurti, de Swami Vivekananda, de cómo meditar, un poco difíciles, ¿eh? Pero bueno, yo lo hacía a mi manera, a lo mejor no era la perfecta, pero yo lo hacía a mi manera. Y empecé a meterme en ese mundo solo, autodidacta, de intentar estar 10 minutos tranquila, meditar, dejar la mente en blanco, de olvidarme un poco de los problemas, y empecé a investigar en todas estas técnicas de autoequilibrio. El que yo supiera del cuerpo humano y de todas esas cosas, pues hombre, soy médico, hemos estudiado mucho, hasta que nos dan el título pues, de anatomía, de fisiología y de 1000 cosas. Pero la parte esa otra como espiritual, de ir a tu esencia, de recargarte, de alcanzar el equilibrio y tal, me la tuve que trabajar. Te digo que he estado 35 años desde que empecé haciéndolo, lo sigo haciendo, sigo meditando. Entonces, quieras que no, a veces te das cuenta de que entras en el drama, pero no hay tal drama. Es tu forma de verlo, de ver los problemas, de ver los retos, de tus rabias y tus rencores, y empiezas a distanciarte un poquito. No te haces más insensible ni más fría, que va, te haces como más empática. A medida que tú te das cuenta de tus pulsiones, te das cuenta de por qué las personas actúan a veces como actúan, porque tienen sus propias rabias, sus propios miedos. Y no los justificas, pero los entiendes. Es decir, que todos, en cierto modo, somos iguales. Venimos con una serie de retos y de aprendizajes, también de enseñanzas, porque cuando superas tú tus propios retos, momentos difíciles, fíjate, te crees que los has superado solo para ti, pero hay personas alrededor que te aprecian o que no te aprecian, pero que te observan y que se están dando cuenta de que tú has sido capaz de superar ese reto y además de salir fortalecidos. Y es como que les das, sin querer, un ejemplo de que si tú lo has hecho posible, ellos lo pueden hacer también. Entonces muchas veces no hay que ir diciéndole a las personas, haz esto o haz aquello, sino que si con tu ejemplo les demuestras que eso es posible, que es posible serenarse aunque estés atendiendo a 2 moribundos a la vez, por ejemplo. Y dices tú, ¿pero qué me estás diciendo? Pues uno en planta y otro en la enfermería, cuando yo los tenía. Si no tienes tus propios recursos, terminas tú
mal, terminas necesitando una ayuda importante de alguien, pues de un psicólogo o de un psiquiatra, porque oye, no sería el primer caso o el segundo. Entonces yo empecé a trabajarlo y ahora es lo que enseño. Enseño del cuerpo humano, de sus maravillas, enseño de la autoestima, porque yo la he tenido baja, enseño del niño interior, en este caso la niña interior, porque muchas veces nos metemos a la vorágine del adulto y nos olvidamos de los momentos de ocio, de muchas otras cosas que nuestro niño, digámoslo, reclama. El otro día vi yo asaltar a la comba a unos críos, iba con mi marido y digo, me dan ganas de meterme ahí y saltar con ellos, porque es algo que has perdido y bueno, no pasa nada, pero hacer bobadas de vez en cuando claro. es como que te vuelve joven, te vuelve joven, estimula esa parte tuya, creativa, que es la infancia. La infancia es toda curiosidad, es toda creatividad, es magia, todo lo ven mágico, sorprendente. Y entonces es volver a recuperar muchas cosas que damos por hechas, y que no lo son. Como, pues eso, un nuevo amanecer, el darte cuenta pues, de 1000 cosas. Y es lo que yo procuro enseñar desde mi experiencia. La clase médica, ante este tipo de enseñanza, este tipo de formación, ¿cómo lo ve? Es decir, en tu experiencia personal, porque además me imagino que conoces mucha clase médica. Muchos. ¿Cómo lo han visto? Pues fíjate que cada vez son más los que se dan cuenta de que tiene que existir esta otra parte, que no potenciamos, hasta los mismos médicos. Lo que pasa es que, bueno, si tú hablas con médicos mayores, generalmente, como muy encorsetados y como con bastantes prejuicios, pues esos probablemente ya no tengan curiosidad ni capacidad, porque no la quieren tener, no porque no la tengan, para entrar en este mundo, en este otro mundo, de entrar en su interior y darse cuenta de determinadas cosas. Pero cada vez hay más médicos jóvenes, muchos, que contactan conmigo y que vienen a mis talleres, médicos de mi hospital, cirujanos, oftalmólogos, vienen. ¿Por qué? Porque hablo de otra dimensión, hablo del ser humano en todas sus dimensiones, no en la dimensión solo física de que se le ha puesto un dolor en el codo y es como un coche, un automóvil, al que si le falla una pieza hay que ver por qué puede ser y repararla. No. Hay emociones, hay pulsiones, hay sensaciones, hay sentimientos, que es la parte tercera, la de la psicoenergética, que influyen en las células. Hay una rama de la biología celular que es la epigenética, que lo ha descubierto un biólogo celular de Stanford, el doctor Bruce H. Lipton, que habla de que las células tienen memoria, la tienen en su membrana. La membrana es como un cerebro rudimentario, que deja pasar determinadas emociones y otras no, como el cerebro no deja pasar todos los estímulos. Y que eso se queda acumulado en la memoria de la célula de tal manera que cuando vuelves otra vez a estar en una situación parecida, se desencadena una serie de emociones grandes que ni tú mismo sabes de dónde vienen. Dices, pero bueno, ¿cómo he reaccionado así? Y es porque hay ahí una memoria que la tienen las células de cosas que tú has hecho como que no te importaban, pero que en realidad sí te han afectado. Esa parte es la que puede llegar a producir las enfermedades psicosomáticas, que cada vez hay más. Y esa es la parte que los médicos alopáticos puros, es decir, los que creen que enferma el cuerpo, no pueden olvidar. Es decir, que no solo somos un cuerpo que además tiene una psique, que tiene emociones, y que esas emociones se quedan en las células, de tal manera que cuando te vuelven a hacer una traición, una faena, un abandono o algo similar a lo que probablemente recuerden tus células de la infancia vuelves otra vez a recordarlo
y a a tener las mismas emociones como si el tiempo no hubiera pasado. Por lo tanto, cuando en mis talleres me dicen, pero si esas emociones son pasadas, ¿por qué me siguen atormentando? Porque no son pasadas. Son pasadas en el tiempo. Pero si a ti en el momento actual te siguen atormentando, siguen tan vivas como si no fueran en el pasado. Hay que ir a ellas y liberarlas, decir, bueno, las tengo, vale, ¿por qué? Sería porque, bueno, pues de pequeño yo sentí que no era querido porque nació otro hermano después y él se llevaba más mimos. Mira, tampoco sin complicarse, sino decir, puede ser por eso, venga, pues ya está. Es decir, que no solo somos un cuerpo, que el cuerpo enferma porque a veces la psique o las emociones están ahí muy fuertes, muy comprometiendo el bloqueo de esas energías de las que yo hablo, y las energías no pueden fluir igual. Y entonces eso enferma también. Vamos, no estoy diciendo nada nuevo, es la psiconeuroinmunología, estrés y cáncer, emociones y enfermedades psicosomáticas. Y eso no se puede negar, pero es mucho más cómodo para los médicos de los que tú hablas, esos que, bueno, son más bien alopáticos, ir a ¿qué te duele? ¿Te duele una cervical? Pues bueno, vamos a hacer una radiografía y a ver qué. Y muchas veces es sobrecarga. O sea, que se podría curar sin química, seguramente. O con menos química. O con menos química. Con menos química, ¿eh? O con menos química. Sí, yo estoy segura. ¿La gente cómo lo acepta? Este tipo de técnicas, ¿la gente es incrédula o la gente cree, la gente va, la gente... ¿Cómo has visto tú a lo largo de sobre todo de los años que llevas tú? A mis talleres va mucha gente. ¿Gente convencida ya? No, hay de todo. Y además, a mí me supone un esfuerzo el que por un lado vayan médicos y por otro lado vayan personas que normales y corrientes. Son de las que hacen, no te voy a decir el tarot, porque no es así, pero vamos a ver, aunar eso para mí es complicado. Con lo cual yo simplemente intento ser honesta, con mi experiencia, con lo que me ha pasado y con lo que yo creo, punto. Es decir, no siento cátedra en nada, respeto todas las opiniones y todas las creencias, pero ellos, cuando me escuchan, han de saber que también han de respetar las mías, porque el respeto ha de ser mutuo. Es decir, yo no me estoy metiendo con nada fundamental de los valores de las personas, no. Les estoy dando mi experiencia de cómo yo, habiendo tenido, como he tenido, una enfermedad muy grave, bueno, pues incurable, no era cáncer, pero incurable, una artritis reumatoide severa, muy severa, que me mantuvo inválida en una cama 1 año y que los médicos, bueno, del Hospital General Gregorio Marañón, y puedo decir, no daban ni un duro porque yo no terminara en un plazo muy corto en una silla de ruedas. ¿Qué pasó para que yo me curara? Pues que aparte de tomar la medicación que ellos me decían, yo empecé a entrar en mí interior y ver que efectivamente estaba pasando. Y era una época dura, muy dura de mi vida, muy dura. Y yo tenía mucho resentimiento contra las circunstancias de la vida y tal. Y entonces me estaba dañando con mi propio veneno, de mis propias emociones, a los cartílagos. Y fue poco a poco, no fue de la noche a la mañana, pero poco a poco fui mejorando. Los médicos que me trataban creían que era el tratamiento, pero yo sé que no, porque yo el tratamiento, que eran corticoides, lo fui disminuyendo poco a poco. Y de momento a ellos no se lo dije, porque los médicos a veces somos muy soberbios cuando los pacientes nos dicen que no están haciendo lo que nosotros les hemos pedido que hagan. Pero luego ya, bueno, pues sí que lo hablamos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alicia Avellán, estamos escuchando muchísimas cosas, incluso testimonios personales de Alicia, y sobre todo, bueno, pues de este tipo de técnicas que
que van muy bien para nuestro cuerpo humano y sobre todo nuestra mente. Hacemos la pausa y volvemos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque de esta noche, hablando de ese cuerpo humano y hablando con la doctora Alicia Avellán. Tú has venido a Gran Canaria para dar unas conferencias, ¿correcto? Correcto. Y unos talleres. Correcto. Vale, que me lo he puesto aquí porque aquí tampoco mi memoria llega tanto. Una conferencia, que dabas una conferencia, o diste una conferencia el viernes pasado, sí. Que hablaba sobre las energías del cuerpo humano y su relación con el entorno, que Exacto. ha venido un poco a lo que hemos estado hablando durante Eso el fue programa. de lo que hablé. Y los talleres sobre aura y chakras, nuestra conexión energética con el universo y herramientas Ho'oponopono. Sí. Porque hay que aprender un poco el nombre hawaiano. Sí. La paz empieza conmigo, acerca del perdón y de liberación de emociones bloqueadas. Este tipo de talleres, porque aura y chakras. Bueno, hablabas del aura y las chakras, que bueno, que aquí alguno lo está asociando con otras historias, a lo mejor de divina adivinanza, No. pero que no tiene nada que ver, ¿no? No. Los chakras, la palabra chakra quiere decir rueda en el antiguo idioma hindú, en el sánscrito. Y son unos centros en los que se condensa el aura, y sobre todo, y que están relacionados con glándulas, con las glándulas más fundamentales del cuerpo. Y sirven como antenas receptoras y emisoras de energía para conectarnos con el entorno. Cuando están muy abiertos o muy cerrados, esos chakras, no fluye la energía como debería fluir y hay bloqueos y hay desequilibrios y pueden producirse enfermedades. Entonces, cuanto más uno está en armonía, se da cuenta efectivamente de qué emociones le perjudican y empieza a liberarlas y a equilibrarse, cada vez encuentra más bienestar interno y más paz en relación con el entorno en general. Al hilo de esto hay una técnica para liberar esas emociones que es antigua, con un nombre raro, que es el Ho'oponopono, que aquí es una técnica en Occidente, pero que en Oriente, en la zona de la Polinesia, de las Islas Cook, de Tahití, Hawái, forma parte de una filosofía de vida. Es decir, que si tú y yo tenemos un conflicto, hay lo antes posible, con un mediador, que hablarlo, tú y yo, porque si no eso va a crear una energía bloqueada entre tú y yo, pero también entre tu familia y la mía. Y estamos hablando de que ellos viven en islas, como esto, y estamos hablando de que son de tribus.
De tal manera que la pervivencia para ellos pasaba porque no hubiera conflicto, ni encono, ni rabias entre familias, y que entre ellos hubiera paz. Y hablaban entonces de que la paz empieza conmigo, es decir, si yo procuro mi paz, yo empiezo a estar en paz con los demás. Y siempre en mis talleres pongo el símil de que cuando uno quiere la paz fuera, pero por dentro es un torbellino de rabia, de rencores y de violencia, ¿qué paz puede encontrar fuera cuando no la tiene dentro? Y esta filosofía habla de que tú empieces a mirar y a trabajar tu propia paz, tu propio perdón, tu propia serenidad, y luego eso será lo que tú reflejes a tu alrededor. En vez de ser al revés, que yo tendría paz si no tuviera esa vecina del quinto que me está fastidiando porque, bueno, pues pone a tender ropa con lejía y ya me ha estropeado a mí 3 coladas. No. Es decir, tienes tú que buscar la paz desde dentro para estar en predisposición de irradiarla hacia los demás. No es fácil, pero es, en vez de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. En Occidente nos han enseñado a mirar hacia afuera, a buscar la causa de lo que nos pasa. Pues mira, que tengo un maestro que no sé qué, es que mi jefe, bueno, madre mía, y si mi madre no me hubiera dicho, si... Ahí no. Desde el momento en que ya eres adulto, tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Encontrar la paz o no, pero ya no puedes ir culpando al exterior de cosas que tú tienes que empezar a ver por qué te están pasando, por qué las atraes. Probablemente sea porque tienes que aprender algo de ellas, de esas situaciones. Y hay personas que, como no las aprenden, a veces se les repite una y otra vez esa misma situación, conflicto o relación en su vida porque no lo termina de aprender la primera vez. Y hablo pues de personas que tienen relaciones complicadas, que terminan esas relaciones complicadas, vuelven a tener otras relaciones y siguen siendo exactamente complicadas, pero por el mismo patrón. Y siguen diciendo, pero qué mala suerte tengo, qué parejas tan raras atraigo. Es decir, no. Mira adentro a ver por qué atraes tú siempre el mismo patrón. ¿Será que vas de víctima, que vas de dependiente, que vas de... Mírate, porque a lo mejor es que tú atraes eso para que te des cuenta de que repites ese patrón y dejes de repetirle. Y ahí es muy duro esta técnica, porque dice que eres 100% responsable de lo que atraes a tu vida, porque lo atraes precisamente porque lo necesitas para sanarlo. Es decir, que si atraes una mala pareja, la atraes tú para sanar eso que hay en ti dentro que hace que te lo encuentres fuera. Pero claro, aquí en Occidente lo que decimos es, madre mía, qué mala suerte que tengo. Y que me he casado 2 veces y que las 2 veces me he casado con una persona que es adicta a, o que se le va la mano, o que está muy metido con su madre, ¿por qué? Pues a lo mejor es que es una situación para que tú aprendas. ¿Por qué el oriental? Sobre todo porque Occidente ha empezado a conocer muchas cosas recientemente, pero que iban como 300 pueblos por delante que Occidente. Occidente era la fuerza bruta, la destrucción, el cristianismo y espada y una parte lógica también, que sabes que los orientales tienen una filosofía de vida como un poco también a veces ambigua, y si no, pues hablamos del karma, y si quieres hablamos de las castas de la India. Yo creo, fíjate, que todo tiene sus bondades y sus no bondades, y en el justo medio probablemente estaría la virtud. Es decir, que Oriente cogiera parte de lo que tú dices, de la fuerza, que no de la violencia, pero sí de la fuerza y del carácter de Occidente, y a veces de su pragmatismo, si es que lo podemos llamar de alguna manera, y viceversa. Nosotros, con nuestra parte lógica y pragmática de Occidente, coger esa otra parte interior, quizá un poquito mística, espiritual, que no religiosa,
Sí, que no religiosa. Claro. Yo hablo de espiritual. Eso que por encima de todas las religiones es el fin último del ser humano, el ir evolucionando hacia algo cada vez mejor, más noble, más inocente, más puro, en ese sentido, de no ver la diferencia entre yo y la persona que tengo al lado, sino de darte cuenta de que es un ser igual que tú, que ha traído al nacer un propósito de vida y que él lo está cumpliendo de la mejor manera que sabe, y yo estoy cumpliéndolo de la mejor manera que sé, aunque no sea la misma manera, pero él está haciendo el mismo esfuerzo por ser cada vez mejor y cumplir su tarea, como yo estoy intentando ser cada vez mejor y hacer la mía. Se nos ha acabado el tiempo. Con Alicia estaríamos muchas horas hablando, bueno, porque sé que se han quedado también otros temas, pero bueno, habrá más ocasiones de tener a Alicia por aquí, seguro. Y bueno, yo creo que lo importante aquí es que efectivamente no solo el exterior, sino el interior del cuerpo humano, del ser humano, hay que trabajarlo y hay que acostumbrarse a usarlo, ese interior que tenemos, porque en el fondo es el que nos va a hacer caminar, o por lo menos caminar bien en nuestra existencia. Yo creo que ese es el resumen que puedo sacar de lo que le he escuchado a Alicia. Vamos, se resume escueto y rápido como titular del cierre del programa, pero bueno, que efectivamente lo que dice Alicia es que ese interior hay que trabajarlo, hay que sacarlo y hay que un poco nos dé esa pauta de vida. Alicia Avellán, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que vuelvas pronto. Bueno, tú de todas formas ya le has cogido gusto a esta isla y a esta ciudad, ¿no? Esta es la séptima vez. Y lo que queda, José Luis, ¿no? Y desde luego, vamos, que dentro de 3 o 4 o 5 meses ya cojo otra vez la maleta y para la primavera me vuelvo. Yo quería darte las gracias a ti, porque además, bueno, pues has hecho una organización para que a mí me fuese más fácil estar aquí hoy con vosotros. Y sabes que aquí tienes tu casa. En tu cadena. Y bueno, sabes que para nosotros es un placer tenerte y sobre todo escucharte y aprender, que debemos aprender, y los señores telespectadores también. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Bien, pues con las palabras de Alicia Avellán terminamos este enfoque por esta noche. Yo espero que hayamos aprendido algo más sobre ese interior, sobre ese cuerpo humano, esa maravilla del cuerpo humano, que yo creo que ese titular queda muy bien. Gracias por estar ahí y, como no, les espero la semana que viene en el enfoque. Hasta siempre.